Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, Diálogos sobre Infancia y Juventud. Este mes conversamos con diferentes personas sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y hoy tenemos con nosotros un amigo, doctor Joaquín Sedano Tapia, doctor en Derecho y Globalización por la OAM, especialista en Derechos Humanos de la Infancia por la Universidad de Ginebra. Y se desempeña como investigador en el Instituto de Investigación Jurídicas de la UNAM, con enfoque en Derecho de Familia, Infancia y Derechos Humanos. Ha sido profesor invitado en universidades de América Latina y Europa y conferencista en foros como el Senado de la República de México y la Suprema Corte de Justicia. Es delegado de la DIA para América Latina y el Caribe, fundador del proyecto Ángel México y autor de obras sobre el interés superior del niño en una perspectiva comparada. Joaquín, muchas gracias por te acepto esta invitación y empezaba por te preguntar qué motivo te ha llevado a dedicar tu trayectoria académica y profesional a los derechos de la infancia y de la juventud. Bien, pues, primero que nada, muchas gracias por la invitación para participar en este podcast contigo. La verdad es que es un privilegio, además de poderte saludar, pues poder aportar un poquito sobre las temáticas que nos apasionan y que son precisamente los derechos de niñas, niños y adolescentes, sobre todo ahora que estamos de camino, ¿verdad?, hacia ese 11º Congreso Mundial que se celebrará pues ya el próximo año Sí. precisamente allá en Oporto, pues ahora sí que encabezado toda esta dinámica por tu persona y desde luego por la persona de nuestro querido amigo el doctor Carlos Villagrasa Alcaide, ¿no? Ahora, regresando a la pregunta que me planteabas, fíjate que yo creo que no hay ser humano que no se sienta atraído hacia el entendimiento de los grupos familiares. Creo que es una temática que desde cualquier trinchera, ya sea desde el derecho, desde la antropología, todo mundo queremos estudiar, entender a esa estructura base de la sociedad que es la familia. Entonces yo creo que lo primero que me ha motivado, por supuesto, esa inquietud natural por entender a los grupos familiares. Y desde luego ya en el estudio específico del derecho y del derecho de familia, que me ha llevado hacia el derecho de niñas, niños y adolescentes, sin duda hay muchos aspectos que me han motivado. El primero de ellos es que además de que siempre me he dedicado en su momento en la actividad litigiosa al derecho de familia y al derecho civil, pues bueno, cuando decidí estudiar tanto maestría como doctorado, mis temas de tesis estuvieron enfocados hacia la cuestión familiar, en maestría, por ejemplo, sobre mediación familiar y en doctorado hacia el interés superior del niño. Así es de que me fui de alguna manera perfilando hacia esa especialización y pues bueno, un aspecto que ha sido determinante sin duda para que yo me incline hacia el estudio de los derechos de niñas, niños y adolescentes ocurre precisamente en 2014, que estuvimos por la Universidad de Barcelona en una estancia predoctoral y nos recibe el doctor Carlos Villagrasa Alcaide precisamente y pues tú sabes que Carlos es un apasionado de estos temas. No por nada la dinámica de los congresos mundiales lleva más de 2 décadas. Así es de que esa pasión que Carlos le caracteriza en la organización de este tipo de eventos, pues de alguna manera la hicimos nuestra también. Así es de que desde el 2014 si es que en algún momento tuve alguna duda de cuál era mi rama de especialización, en ese momento se acabaron las dudas y dije, los derechos de la infancia son los que me llaman. Así es de que creo que profesionalmente ha habido distintos momentos, pero el momento cúspide, digamos, es esa participación en un precongreso mundial en Santa Coloma, precisamente en Barcelona
donde nos invita Carlos Villagrasa, así es de que, pues de alguna manera, parte de esa culpa la comparto con el doctor Villagrasa porque él es el que nos motivó a seguir en este camino. Y en tu experiencia internacional, porque has estado en muchos congresos internacionales, ¿qué diferencias más relevantes tú percibes entre la manera que los países latinoamericanos y los europeos protegen los derechos de la niñez? Bueno, mira, yo creo que el aspecto más relevante, más significativo, aunque no es del todo dispar, observo que es, por ejemplo, en el rubro de inversión. La protección de los derechos de los niños requiere de inversión y de compromiso por parte de los estados. Y es aquí donde de alguna manera observamos que pues los estados amparados en el mismo texto de la Convención sobre los Derechos del Niño invierten hasta donde aparentemente les es posible hacerlo. A mí me parece que se quedan cortos, pero la principal diferencia, digamos, en América Latina y Europa, pues radica precisamente en ese monto de inversión, que por cierto no hay datos muy específicos en torno al tema, pero sí te puedo decir que, o según algunos datos, por ejemplo, de la OCDE acá en América, nos establece que un parámetro de 3 al 5% del Producto Interno Bruto es lo que se invierte en materia de infancia, aunque mucho de ello está destinado hacia la educación, ¿no? Entonces, creo que el tratamiento de los derechos de la infancia y la protección tiene esta disparidad en el mundo. Y es que hablando de un punto porcentual, pues hace la diferencia. Pero también podemos observar que hay otros aspectos que sí innegablemente influyen en esa defensa de los derechos de los niños que puede ser eficiente o deficiente. Y es que, por ejemplo, ante la poca inversión, ¿sí? También lo que observamos es que hay mucha demanda. México es un país enorme, Adriana, que nada más en cuestión de población de infancia supera los 40 millones de niños, Sí, porque que te iba a preguntar ahora eso mismo, ¿cómo es que ha interpretado y aplicado en la práctica en México el principio de interés superior de menor? bueno, fíjate que la interpretación no es muy dispar a lo que ha sucedido en el resto del mundo. Tú sabes que el interés superior de alguna manera se concibe dentro de la convención, y de hecho previo, en la declaración previa del Sí, 59 ya se hablaba de ese interés, pero al ser un concepto jurídico indeterminado que aceptamos a través de la ratificación y firma de la convención, pues los países hicieron lo que humanamente le era posible. Entonces, la interpretación en términos generales es la misma que en cualquier parte del mundo. El interés superior consiste en garantizar todos y cada uno de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿sí? sí, Para de alguna manera alcancen ese desarrollo holístico de la que habla, de lo que habla, por ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño. Esa es la interpretación que le hemos dado, pero aún así, aún habiéndole dado contenido al interés superior, sigue presentando dificultades para su concreción y materialización en cada uno de los países. Se ha venido enfrentando la problemática, tratando de acotar cada vez más ese concepto, dotándolo de contenido, pero sí lo cierto es que sigue presentando dificultades en cualquier parte del mundo, porque lo mismo puede realmente potencializar los derechos de un niño que obstruirlos. Entonces, sigue sí, teniendo esa problemática, ¿no? sí, sí, es global esa problemática. Y desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos actuales para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México, ¿no? Bueno, en México y creo yo que en el mundo los desafíos siguen siendo los mismos. Lo primero, creo yo, que para potencializar los derechos, para garantizar una defensa, pues de alguna manera necesitamos contar con autoridades preparadas. Evidentemente eso requiere inversión también en ese rubro,
Pero yo iría un poco más atrás. ¿Por qué garantizar los derechos de la infancia por vía jurisdiccional cuando podríamos hacerlo previamente cuando el Estado cumpla con sus obligaciones de alguna manera, de forma, digamos, preventiva? Porque hablamos de interés superior del menor como de una forma reactiva. Ya que está la problemática judicial, entonces invocamos el interés superior. ¿Por qué no desde antes? ¿Por qué no invertir adecuadamente en educación? ¿Por qué no invertir adecuadamente, pues, en todos los rubros que corresponden, salud, ¿no? Y demás aspectos? La problemática es similar, los obstáculos son similares. Y por supuesto, un aspecto que yo creo que es importante es superar esa visión adultocéntrica que sigue imperando, nos guste o no, en todas las partes del mundo. Seguimos, es cierto que tenemos una convención que reconoce al niño como un sujeto de derecho, pero hay una enorme resistencia social e institucional por dar verdadero efecto a ese postulado, ¿no? De que el niño es un verdadero sujeto de derecho. Y la misma convención ha puesto candados precisamente para no potencializarlo. Entonces, el principal reto, insisto, es inversión para potencializar todos los rubros, pero también uno de los retos importantísimos es garantizar que los derechos de la infancia dejen de ser mirados desde esa visión adultocéntrica y potencializarlos al máximo, ¿no? Es un proceso de rompimiento de paradigmas y el rompimiento del paradigma se tiene que dar desde los entornos sociales y eso es lo que Claro. cuesta trabajo, ¿no? Claro. Mira, ¿cómo impacta la transformación del concepto de familia en la protección jurídica de la niñez hoy en día? ¿Cómo impacta? Bueno, mira, precisamente hablando de las visiones adultocéntricas, ese es un aspecto muy importante, el que preguntas. Hemos concebido al niño, sí, ya como un sujeto de derecho, pero que de alguna manera sigue siendo un agregado dentro de los grupos familiares, un accesorio dentro de los grupos familiares. Y entonces, de alguna manera, esa situación ha limitado el garantizar la protección de los derechos de los niños porque incluso los estados piensan que protegiendo a la familia se protege al niño. Y hay una protección indirecta, no lo vamos a negar, pero la protección directa consiste de alguna manera en garantizar esos derechos, reconociéndolos socialmente, y socialmente me refiero desde los grupos familiares, la sociedad misma y el Estado. ¿Ha impactado las nuevas concepciones de familia? Pues sí, de alguna manera, pero el niño sigue siendo el niño dentro del entorno familiar. Entonces, esa visión adultocéntrica nos sigue haciendo mirar al niño como si se tratase de un accesorio y no como un verdadero ente, parte de ese grupo familiar. Seguimos abordando las problemáticas del niño desde el derecho familiar. Y por ejemplo, yo en lo personal considero que deberíamos empezar a hablar de una autonomía de los derechos de los niños, como en su momento se habló de la autonomía del derecho familiar respecto del derecho civil, porque ese es el siguiente paso que estamos obligados a dar. La problemática no es de la concepción de la familia, sino de que seguimos vinculando al niño a la familia como un accesorio y que si protegemos a la familia lo protegemos a él. No, el niño requiere una protección especializada y evidentemente el derecho sigue frenándolo al mantenerlo dentro del contexto del derecho familiar, ¿no? Sí, muy interesante tu perspectiva. Mira, ¿y cómo, qué papel o cómo juega la educación en la construcción de una cultura de respeto de los derechos de la familia y de la infancia y de la juventud? ¿Piensas que lo es importante? Bueno, la educación juega un papel importantísimo. No olvidemos que la educación juega un rol en la socialización de ciertos valores y desde luego de los derechos. Si entendemos la educación, ese proceso que inicia desde casa a través de los padres y que se traslada a las instituciones educativas en un momento dado, pues de alguna manera debemos entender
que la educación comienza en casa, en primer lugar. Luego Sí, entonces, si la educación es importante, los primeros que deben garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes son los papás. ¿Sí? Pero si los papás no cumplen con ese proceso de socialización, evidentemente el niño pues va a crecer ahora sí que libremente. Vemos las problemáticas, Adriana, por ejemplo, de ciberbullying, ¿no? ¿Por qué un niño adoptaría una actitud así? Pues porque los papás no le están enseñando correctamente porque le están permitiendo ciertas cosas. Y entonces evidentemente esto habla de que la educación familiar no está cumpliendo con el objetivo de potencializar los derechos de. Si tú como padre enseñas a tus hijos cuáles son sus derechos y que esos mismos los tienen sus compañeros, que deben respetarlos, estamos cumpliendo con el objetivo. Aquí hay una responsabilidad compartida. La educación comienza en casa y desde luego se traslada a las aulas, pero el maestro no puede sustituir, por claro, ejemplo, la función de la familia. Realiza una función complementaria. sí. Así es de que es importantísima la educación, pero entendida muy puntualmente como aquella que comienza en casa y que tarde que temprano se traslada en las aulas para reforzarse. Es a través de la educación como podemos socializar todos esos derechos y potencializar todos sus efectos. Pero si la familia no participa de ello, tenemos problemáticas como esta que te estoy comentando, Sí. ¿no? Sí, y las problemáticas, tú hablaste en inicio de nuestro podcast, hablaste de la mediación. ¿Tú lo piensas que la mediación familiar puede ser una alternativa eficaz en los conflictos que involucran a los niños y las niñas? ¿Piensas que es importante este mecanismo? Sí, yo creo que la mediación es fundamental. ¿Por qué razón? Porque nos devuelve nuestra autonomía. ¿Sí? Le enseña a las personas a creer en sí, en sus capacidades de resolver conflictos. Yo siempre he considerado que la mediación es un proceso que de alguna manera nos hace madurar y entender que somos capaces de resolver nuestros propios conflictos, algo que el Estado paternalista nos ha robado en un momento de la historia y que tal vez era necesario, pero estamos tan acostumbrados a resolver todo por vía judicial que nos renunciamos a ese derecho que tenemos de alguna manera resolver nuestros propios conflictos. Entonces, imagínate la mediación en niños, que lo he visto, ¿eh? Lo he Sí. visto en España particularmente, las experiencias que he tenido ahí, mediación escolar, Escolar. que de Sí, alguna aquí manera, también, en Portugal también lo tenemos, mediación fíjate, escolar. entonces no me dejarás mentir que enseñar a nuestros niños a pensar en sus responsabilidades, a encarar precisamente esas responsabilidades, de alguna manera los hace crecer en su inteligencia emocional. Tenemos muchos adultos carentes de inteligencia emocional. Voy a juzgado, todo lo resuelvo en juzgado porque carezco de inteligencia Sí, emocional. Entonces necesitamos recuperar esa parte, nuestra autonomía, que nos permita de alguna manera, pues encarar las problemáticas de la vida, no siempre por vía judicial, sino como verdaderos seres pensantes que somos. La mediación puede ayudar a las sí, nuevas generaciones a desarrollar, a recuperar esa inteligencia emocional que hemos perdido, a recuperar esa confianza que también hemos renunciado a ella y que creemos que los demás deben resolver nuestros problemas y desde luego tendremos una generación mucho, muy diferente a la vuelta de 20 años tal vez, cuando los niños de alguna forma estén enfocados en resolver sus problemáticas problemas. pues por ellos mismos, ¿no? Entonces la mediación, por supuesto que puede ser un mecanismo que ayude a la defensa no solamente de los derechos de la infancia, sino a generar adultos muy capaces, dotados de inteligencia emocional, que sean capaces de educar a sus propios hijos para que vivamos en un mundo diferente al que tenemos ahora. Sí, lo necesitamos, ¿no? Lo necesitamos mucho. Mira, y ahora hablando de congresos, tú has participado en muchos congresos mundiales en distintos países. Para ti, ¿cuál es la importancia de estos encuentros internacionales para la consolidación y el fortalecimiento de los derechos de la infancia y de la adolescencia?
Bueno, la importancia es muchísima, porque a través de esos espacios en los que venimos participando, pues ya te decía yo desde el 2014, ya de forma continua, pues de alguna forma te abre los ojos a lo que pasa en el resto del mundo. Por eso me atrevo a decirte cuando me preguntas, pues es que no hay mucha diferencia realmente en cómo abordamos el interés superior, en los porcentajes que invertimos en nuestras infancias. Pareciera que hay un acuerdo dentro de la comunidad internacional por mantener determinada línea, ¿no? Ujú. Entonces, cuando tú vas a estos espacios, más allá de los datos duros que se puedan aportar y que ya esperas que son similares, ¿no? Viene el aspecto crítico y reflexivo. Y esto es lo que de alguna manera puede aportar en la construcción de nuevo conocimiento. Como delegado de ADIA en América Latina y el Caribe, pues he podido constatar en los diversos precongresos y congresos mundiales que hemos tenido, no solo de este lado, sino también del lado en Europa, que las experiencias más enriquecedoras, Adriana, son las que se dan hacia el final del Congreso Mundial. Y es cuando nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, cierran con un capítulo de conclusiones. Sí, Porque es cierto que es importante escuchar a los que de alguna manera pues nos hemos formado y nos estamos especializando en estas áreas. Pero ¿quién más podría hablar de sus derechos, de lo que les duele, sino aquellos que lo están viviendo en su sí. vida cotidiana? Fíjate, Escuchar, es ¿no? Escuchar la interesantísimo, voz ¿no? de los niños, ¿no? Sí, 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 los niños son los únicos capaces de entender precisamente qué está pasando, qué es lo que necesitan, qué está fallando, ¿no? Sí. Y por supuesto también experiencias como recuerdo ahora una que tuve ahí en Perú, donde después de hablar un poco también de derechos de la infancia, un padre de familia que asistió por ahí al final se me acerca y me dice, oiga, está muy bien que usted hable de los derechos de los niños, pero nunca habla de las obligaciones. Y entonces le decía, fíjese que tiene usted razón, o sea, tiene usted toda la razón. Yo me centro en hablar de los derechos de los niños porque a esto me dedico. Pero una cosa me quedó muy clara, Adriana, en ese momento, que para los que luchamos cotidianamente por el respeto y restricto de esos derechos de la infancia, a veces damos por sentado que el derecho va de la mano de la obligación y la responsabilidad. Y a lo mejor para los que tenemos esa formación es claro, porque somos abogados, Claro. somos juristas, ¿no? Pero resulta que a lo mejor también en eso estamos fallando con nuestros niños, que hablamos de sus derechos, pero no tocamos el punto de sus responsabilidades. Y esto es importantísimo porque ahí está nuevamente la visión adultocéntrica. Hablamos de los derechos de los niños desde esa visión adultocéntrica y omitimos hablar de las responsabilidades, aunque debo reconocer que esas responsabilidades corresponden al grupo familiar. Familiar. Es ahí donde la responsabilidad se forja, Claro, ¿no? Cual hierro, claro. constantemente. El papá es el herrero, la mamá trabaja también en ese sentido para forjar a un ser humano capaz de entender la dinámica, sí, de sus derechos, pero también de participar de sus responsabilidades. Y estas son esas pequeñas situaciones que van surgiendo en los congresos internacionales, precongresos, ¿no? Que te van nutriendo y que dices, ok, sí, yo he estudiado el derecho, pero en ese aspecto la visión del resto del mundo, del resto de las personas, desde la trinchera de papá, desde la trinchera de hijo, son importantes porque complementan la visión que podemos llegar a tener como especialistas en el tratamiento de derechos de la infancia, ¿no? Sin duda, participar de los congresos es una oportunidad única porque insisto, va más allá de lo que decimos los panelistas en algunas ocasiones, sino de estos aportes que realizan los padres y que te invitan a la reflexión y sobre todo de esa participación de los menores de edad, de niñas, niños y adolescentes que se adentran también en la dinámica y que dicen, nos falta esto, nos falta aquello, no nos están cumpliendo con esto, ¿sí? Entonces, creo yo que participar en congresos internacionales sin duda te abre los ojos a un mundo que a veces
desde tu computadora, como jurista, creando obra, creando, a veces no alcanzas a mirar, Alcanzas. incluso siendo padre de familia, que soy padre de familia y que a veces necesito también escucharlo de alguien más, ¿no? Claro, claro. Joaquín, muchas gracias y conto contigo en Porto, ¿no? Más para concluir, ¿qué mensaje le gustaría dejar a quien nos escucha sobre la importancia de poner los niños, las niñas, los adolescentes en los centros de las políticas y de las decisiones familiares? ¿Qué te gustaría decir? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que decir, pero mira, trataré de ser muy, muy puntual. Acabo de mencionar que en realidad, pues hay cierta corresponsabilidad para que los derechos de la infancia se logren potencializar, más allá de la defensa del cumplimiento voluntario, porque la defensa nos habla de que hemos fallado y ahora hay que ir a pelear para recuperarlos, reivindicarlos. Pero me parece que si trabajamos en equipo, familia, sociedad y gobierno, podríamos tener un efecto más positivo. De tal manera que el mensaje que quisiera yo lanzar va, en primer lugar, para los grupos familiares, entender que la función que realizamos como padres de familia es vital. Nosotros como padres de familia estamos obligados a entregar a nuestra sociedad, ¿sí? Seres humanos con una verdadera calidad humana, con calidez humana. La familia que se desentiende de sus hijos está fallando en el proceso. Y no va a padecer la familia, va a padecer ese niño que tarde que temprano va a ser adulto y no logra encajar en ninguna parte de la sociedad porque nadie se ocupó de él. Entonces, las familias debemos entender que si no cumplimos nosotros con esa responsabilidad de atender a nuestros hijos, de garantizarles sus derechos, nadie lo va a hacer por nosotros. De tal manera que lo que resulte, pues prácticamente pudiera ser nefasto para ese niño que tarde que temprano se va a convertir en adulto. Padres de familia necesitamos encargarnos de nuestros hijos, pues ahora sí que en la medida de lo posible también, ¿sí? Son lo más importante que tenemos para el futuro de este mundo, que a veces, yo creo, Adriana, no me dejarás mentir, con todo lo que vemos que está pasando, nos hace dudar de si tenemos un futuro Sí, prometedor, ¿no? Pero sí, ahí jugamos un rol importante las familias, los padres de familia, la sociedad. La sociedad no puede permanecer ajena a, no son mis hijos, a mí no me importa. Tenemos que participar precisamente como sociedad también en la medida de lo posible, apoyando, ¿sí? Pero pues obviamente apoyando pues en transmitir valores probablemente a los más cercanos, ya no nuestros hijos, nuestros sobrinos, tratar de cumplimentar, enseñar también un poco de caridad, de calidez humana, empatía, ayudando ¿no? a los niños que lo necesitan, porque también podemos hacerlo. Desde luego, con cierta mesura, ¿no? Porque no vamos a resolver tampoco la problemática del resto del mundo, pero sí debemos entender que como sociedad somos también copartícipes en esos productos que se entregan y que son nuestros niños que tarde que temprano serán adultos. Y en tercer lugar, la participación del Estado. Fíjate que el Estado de alguna manera ha pues tratado de cumplir en esa medida de lo posible, amparado en el propio texto convencional, pues con los derechos de los niños. Pero ya vimos que no basta con tratar, que debemos ir más allá y sobre todo que estamos viendo que los adultos de hoy le hemos fallado a las infancias de hoy, porque el mundo que tenemos es caótico y evidentemente eso habla de que hemos fallado. Entonces necesitamos involucrarnos, exigir del Estado, por supuesto, que cumpla con lo que tiene que cumplir y no esperar a que esos niños o nuevas generaciones de niños que se van a convertir en adultos vengan también con la misma justificación que tenemos hoy en día, ¿no? Es que no nos enseñaron, es que no nos permitieron, es que entonces necesitamos trabajar de forma conjunta para que los derechos de nuestros niños
se logren potencializar, más que defenderse, potencializar, porque tenemos todo realmente para hacerlo y tenemos países que han dado muestra de ello. Por supuesto, diríamos son países más ricos o son países con menos población, pero eso no excusa que países como México siga teniendo deuda con las infancias y las adolescencias. Ya basta de escudarnos en que es que los recursos no alcanzan, nunca va a haber recursos. Y entonces ese mismo argumento también lo utilizan las familias. Entonces recursos tenemos, solo que hay que enfocarlos en los puntos neurálgicos, ¿no? Creo yo, pues, que es un trabajo conjunto y no debemos perderlo de vista. Y, pues, bueno, evidentemente, en la medida de lo posible, pues, seguir participando del conocimiento que vamos construyendo a través de los congresos mundiales y que me tiene muy entusiasmado el que viene por todo lo que estoy viendo, por toda esta labor que realizas y que reconozco públicamente es extraordinaria y Gracias. que, pues, me emociona mucho pensar en que el próximo año va a ser un evento extraordinario, estoy segurísimo. Y pues bueno, ahora sí que seguir trabajando desde nuestras trincheras, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias. Te agradecemos mucho tu presencia en podcast y por eso sigo acompañándonos, compartiendo, participando de esta conversación, porque lo hablaste aquí de cosas muy importantes y de la familia, de los estados, la sociedad y de la mediación. Y lo interés superior del niño, ¿no? La importancia del interés y de cómo tratar el interés del niño. Y la importancia de que las voces de estos niños, niñas y adolescentes sean escuchadas, ¿no? Estas nuevas generaciones. Por eso, hasta el próximo episodio. Y Joaquín, muchas gracias por tu participación. Gracias a ti, querida Elena. Un abrazo. Un abrazo.